hoy a la mañana, he entrado al aula para ver. Estaba bastante bien orientado, no sé si la devolución se entendió. Y bueno, los demás no sé cómo anduvieron con esta ejercitación, digamos. 2 ejercicios de cálculo de dimensionamiento de secciones, y alargamiento, en este caso, de este cable. Si tuvieron alguna duda al respecto, para resolverlo, me la hacen en particular, y yo le voy a estar subiendo algún documentito bastante respecto de este tema. Este tema ya lo vimos, qué pasaba cuando dimensionábamos con una sección constante, y qué pasa cuando optimizamos, digamos, ese dimensionamiento y lo dividimos en tramos, aprovechando mejor el material, digamos, ¿no? Eso lo vimos hace 15 días atrás, cómo dimensionar y cómo calcular después los alargamientos para ambas situaciones, ¿no es cierto? Un cable con una sección constante y el mismo cable dividido en 4 tramos en este caso, de igual longitud, o sea que dividimos al cable en 4 tramos, y para cada tramo lo dimensionamos con una sección constante. Este es el primer ejercicio que vimos. Ahora vamos a ver algunos correspondientes a flexión, básicamente. Si tienen alguna duda en particular, me la hacen, y si no, vamos a ver el tema que nos queda, como para, bueno, ya después empezar a trabajar en alguna ejercitación, ejercicios prácticos que les voy a estar subiendo mañana. Lo han visto este trabajo práctico, ¿no? Por lo menos alguno o algunos, no muchos, sí, porque lo han trabajado. Los demás lo han visto, han practicado o no. O ni lo han visto. O lo están viendo ahora. Bueno, ¿no lo vieron? Bueno, traten de empezar a analizar los problemas y tratar de resolverlos, ¿no? O sea, son ejercicios básicos, clásicos, digamos, de dimensionamiento ante un esfuerzo normal. Esto que les he subido aquí. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Traten de ponerse al día, si bien nos queda tiempo, pero no se dejen estar. Bueno, vamos a ver flexión, que bueno, nosotros sabemos lo que es la flexión, o por lo menos definimos lo que es un momento flector en una sección. Vamos a ver qué le pasa desde el punto de vista de internamente a las fibras que componen la sección, o a los diferenciales de superficie
de esa sección plana. Nosotros sabemos, hasta ahora habíamos estudiado los esfuerzos internos en las secciones, ¿no es cierto? Sabiendo que la sección era un plano perpendicular al eje baricéntrico, que por ahora no nos interesaba. No, lo que está subido, el material de hoy no. Mañana a partir de primera hora de la mañana lo van a tener todo, ¿sí? Pero bueno, me interesa que entiendan básicamente este tema, que es bastante importante, sobre la distribución de tensiones debido a la flexión. Nosotros hasta ahora, cuando determinamos los esfuerzos internos en la sección, no nos interesaba la forma de la sección, si era circular, si era cuadrada, rectangular, anular, ¿sí? Cuando vimos esfuerzos normales, aprendimos a dimensionar, debido a la tracción o a la compresión, qué sección me hacía falta, ¿sí? Qué área correspondiente a esa sección era necesaria, qué área necesito, ¿sí? Haciendo el cociente entre el esfuerzo normal dividido el área, ¿no es cierto? Eso me daba la tensión normal uniforme en toda la sección. Y eso no debía superar a la tensión admisible. Bueno, ¿qué pasa durante la flexión? Bueno, ahí vemos un pequeño... Ahora les voy a mostrar aquí el pizarrón como para que nos ubiquemos en el... Díganme si se ve bien. Pueden ver más o menos el dibujo. Vamos a empezar por ahí arriba se ve. Se ve bien. Bien. Bueno, simplemente es una viga donde está marcada la altura aquí. ¿Se acuerdan que nosotros antes las vigas, las columnas, los pórticos en general, marcábamos una línea, el eje baricéntrico, ¿no es cierto? Pero ese eje baricéntrico, esa línea representaba el eje baricéntrico de una sección determinada. Bueno, ahora lo único que hicimos fue darle una cierta dimensión, una cierta altura a esta viga. Este es el eje baricéntrico, lo llamamos X. Este es un eje perpendicular y, o sea que el plano del pizarrón sería el plano XY, ¿está bien? Bueno, esta sería la longitud de la viga. Bueno, imagínense que tengo dos cargas P equidistantes de los apoyos A y B. Imagínense que acá tengo una viga simplemente apoyada, o sea que tengo un apoyo fijo, un apoyo móvil, o viceversa. Al tener cargas verticales, no voy a tener reacciones horizontales, por lo tanto las reacciones en A y en B van a ser, primero, por la simetría de las cargas, van a ser iguales. Y bueno, al tener 2 veces P como carga total, evidentemente las reacciones van a ser P y P. Si trazamos los diagramas de esfuerzos internos, este es el diagrama de corte y este es el diagrama de momento flector. Parecido a una de las viguitas que les di para que tracen los diagramas a mano alzada sin valor, ¿se acuerdan? La única diferencia es que acá tenía una carga distribuida en este tramito. Y esto en lugar de ser constante era lineal y lineal, y esto en lugar de ser lineal era cuadrático y cuadrático. Bueno, evidentemente en este caso será constante y lineal, y acá se daba la misma situación.
tenía corte cero y momento constante. Bueno, estos diagramas los sabemos trazar. Nosotros vamos a analizar qué pasa en este tramo que va de C a D, que es donde están aplicadas las dos cargas exteriores P. ¿Sí? ¿Qué se da en esa situación en particular? El momento flector, ¿cómo es? Constante. Evidentemente, si el momento flector es una función constante, por la relación diferencial, ¿se acuerdan? Derivada primera de M si el corte es una función nula, la función de momento va a ser una función constante. Si el corte es una función constante, como en este caso, la función de momento será una función lineal. Lo que tengo en el tramo CD en este caso se llama flexión pura, porque lo único que tengo es momento flector. No tengo corte ni tengo esfuerzo normal, o sea, es un caso de flexión pura. Cuando tengo momento flector y esfuerzo de corte se llama flexión simple, y todo lo que vamos a ver para flexión pura va a ser válido. O sea que puedo tener flexión sin esfuerzo de corte, pero si tengo flexión con un esfuerzo de corte que no sea nulo, son válidas las expresiones a que vamos a llegar con este análisis de flexión pura que se daría en el tramo CD, donde lo único que tengo es un momento flector. Evidentemente, ¿qué le pasa a un tramo CD que originalmente este tramo CD de viga, si las cargas, evidentemente las secciones permanecen verticales todas? ¿Qué pasa cuando actúe este momento flector constante en el tramo CD? O sea, que sería equivalente a que actúe aquí, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a la... Este efecto ya lo habíamos visto, ¿sí? Y bueno, va a tomar una cierta curvatura ese tramo. Esta es la altura, sería equivalente a esta altura, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasa a cada una de las secciones, como verán? Que antes permanecían todas verticales. Ahora, ¿qué le pasa a las secciones? Van que dejan de, se flexionan. Sí, bueno, la flexión es lo que le pasa. Tengo una flexión, digamos, pero rotan las secciones. ¿Sí? Esta sección que tengo aquí, ahora, de estar vertical, rotó. Esta otra sección también rotó. Bueno, evidentemente va a haber una sección, seguramente la que está en el centro, que no es rotado. Y las otras, ¿ven el efecto que se produce? Las secciones rotan un cierto ángulo. O entre sí hay una rotación relativa entre dos secciones cualesquiera. Digamos que acá habría un ángulo tita, ¿o no?
Y este puede ser un cierto diferencial de θ. Digamos, antes las secciones no había una rotación relativa entre estas dos secciones. Ahora entre estas dos, entre las secciones extremas C y D, hay una rotación relativa igual a θ. Y entre esta sección cualquiera y esta otra sección hay una rotación diferencial de θ, si llamo diferencial de x a esta longitud según x, que ahora va a seguir una cierta línea curva. Este eje baricéntrico, que era recto, ahora va a ser una cierta curva, ¿sí? Esta línea horizontal también va a tener una cierta curva, y esta línea horizontal inferior también. ¿Y qué pasaba desde el punto de vista de las fibras longitudinales, que son las que tienen la dirección X? ¿Qué les pasa a las fibras longitudinales? Como vemos acá en esta porción deformada. Aquí permanecen rectas y su longitud no cambia. ¿Sí? Pero acá, ¿qué les pasa? Las de arriba se contraen y las de abajo se estiran. Bien. Y podemos llegar a suponer que hay una línea intermedia que no sufre ninguna deformación, ni se alarga ni se acorta. O se contraen o se estiran, es exactamente lo mismo. O se alargan o se estiran, se acortan, se contraen. ¿Sí? Bueno, lo único que vamos a hacer ahora es, bueno, y también cuál es la hipótesis que vamos a plantear. Que las secciones permanecen planas, o sea, todas las secciones aquí eran planos verticales. Ahora las secciones aquí no son planos verticales, pero vamos a admitir que permanecen planas las secciones, o sea que no se deforman, no se alabean, siguen siendo planos, pero se rotaron ahora. Y esta línea será un arco de circunferencia donde es razonable suponer esto, donde si continuamos los planos de las secciones, todas se van a cortar en un centro, que será un centro de curvatura de ese tramo CD solicitado a este momento flector. Bueno, si llamamos diferencial de X a la longitud de esta fibra intermedia, si nos alejamos una cierta distancia y medido en el sentido radial, digamos, esta fibra se va a ver alargado. ¿Cuánto? Y puedo decir que va a ser este alargamiento de esta fibra va a ser, ¿se acuerdan del alargamiento que era igual el épsilon? Delta L sobre L. Si hablo que la longitud es de X, si hago diferencial de X por E sub X, ¿qué me da? El alargamiento. Si a eso le sumo diferencial de X, ¿qué me da? La longitud de esta fibra total contra
el diferencial de X de la fibra intermedia que suponemos no se alarga. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea, esta fibra, diferencial de X. Una cierta longitud. Esta fibra que se alargó en el sentido de X, y si hago epsilon X por diferencial de X, ¿qué me da? El alargamiento. Si a eso le sumo el diferencial de X, tengo esta nueva longitud. ¿Sí? Lo único que voy a hacer ahora es comparar estos dos triángulos o dos sectores circulares, que podríamos decir que son dos triángulos porque estas curvaturas, las deformaciones son pequeñas. Fíjense, acá tengo este lado y este lado. Y aquí tengo este lado y este otro lado, ambos de ángulo de θ. ¿Ven esa porción circular que tengo de ángulo de θ? Y lados opuestos a de θ, de x por 1 más epsilon x y de x. Si hacemos esa relación de lados homólogos de esos dos triángulos semejantes, vamos a llegar a una expresión. Vamos a hacer este lado es a este lado, como este lado es a este lado. ¿Sí? La relación de lados homólogos. De x por 1 más epsilon x sobre este lado es a este lado, como de x es a ρ. Fíjense que ρ es el radio de curvatura de esta fibra CD intermedia, que es la que no se alargaría ni se acortaría. ¿Sí? Bueno, de esa relación vamos a obtener a este término, lo voy a llevar acá, acá como numerador. ¿Y qué me queda aquí? 1 más epsilon x. Estoy invirtiendo los miembros nomás, ¿no? Esto pasó allá y este me quedó en el primer miembro, que ahora lo puse en el segundo miembro. Bueno, si distribuyo aquí, ¿qué me queda? 1 más y sobre ρ, ¿a qué es igual? A 1 más epsilon x. Bueno, si simplifico, ¿a qué conclusión llego? Que epsilon x a qué es igual. Ahí sobre ρ, en definitiva. Bueno, ¿qué me está diciendo esa expresión? Esto lo tienen todo escrito, ¿no? Que el alargamiento unitario, acuérdense que el epsilon es el alargamiento unitario según el eje X, es directamente proporcional ¿a quién? A la distancia I que hay de esa fibra intermedia, que supongo que no se alarga ni se acorta, a una fibra cualquiera. ¿Eh? Visto perpendicularmente, fíjense que este es el plano XY, pero un corte de la sección sería este, por ejemplo. Al eje Z lo tengo aquí. Mi sección es perpendicular al plano XY. Se dan cuenta que cuando roto para mostrar la sección, ahora sí veo el eje Z, sigo viendo el eje Y, y el eje X, que es este, evidentemente cuando hago esta rotación lo tengo así al eje X, perpendicular al plano del pizarrón. Este es el plano, este es un dibujo cualquiera de una sección. El plano de la sección
se dan cuenta que es IZ. La sección está en un plano IZ en este caso. Las cargas, el eje baricéntrico, están en el plano XY, que es un plano perpendicular a este plano de la sección, ¿no es cierto? Este es un eje Z que lo dibujamos en cualquier lado, ya vamos a ver dónde va. Y esta sería la distancia que hay de este eje a un elemento diferencial. Esta Y es la misma que se ve aquí. ¿Sí? Desde el eje X a este elemento diferencial. ¿Lo ven a esto, no? Este es el plano de la sección. Acá no se ve el plano de la sección. Digamos, no es que no se vea. Vemos esa línea aquí, en el plano XY. Acá vemos la geometría de la sección. Y el que está en el plano ZI. Esto es importante que sepan a la hora de, bueno, ver algún ejemplo práctico. ¿Dónde está la sección? ¿Dónde están las cargas? Porque de eso va a depender la distribución de las tensiones, ¿no? Bueno, llegamos a esa expresión, que las deformaciones que se producen, los alargamientos, son directamente proporcionales a I. Evidentemente, si ahí lo mido en un sentido positivo hacia abajo, en este caso, esos épsilon son positivos, pero como bien me dijeron, hacia arriba la fibra se contrae, o sea que para un I negativo, evidentemente los alargamientos son negativos, alargamientos unitarios, los épsilon. Bueno, acá esto es un diferencial de área de la sección, ¿sí? Esta sería una fibra. Esta es una fibra también. Tiene la dirección X la fibra. Evidentemente el eje X está aquí. Las fibras longitudinales tienen la dirección X. Y bueno, en este caso una sección, digamos, diferencial. Estas son las fibras que se alargan. En este caso, las que están de este eje hacia abajo o para I positivo. Y todas estas fibras son las que se acortan. Todas. Estoy hablando de todas estas fibras, las que se alargan, y todas estas las que se acortan, ¿no? Acá estamos viendo un plano nomás, una vista lateral. Aquí estamos viendo toda la sección. ¿Vamos hasta ahí? Si yo quisiera saber cuánto vale la fuercita que tengo aplicada allí. A ver, si tengo un alargamiento por Hooke, ¿qué voy a tener ante un alargamiento? ¿Se va a deber a qué? ¿A qué? Si las fibras se alargan es porque va a haber una tensión que por Hooke a qué es igual. ¿Se acuerdan? Las tensiones son directamente proporcionales a épsilon, a los alargamientos unitarios, y ese factor de proporcionalidad es justamente el módulo de elasticidad. E, ¿sí? Quiere decir que las tensiones que voy a tener van a tener una distribución lineal
y van a depender directamente de I. ¿Qué es I? La distancia que hay de ese eje neutro que se llama, que no se alarga ni se acorta, a las fibras, que acá las mido así y en la sección las mediré así. Evidentemente las fibras más alejadas son las que van a tener mayor tensión normal. En este caso, ¿cuáles serán las fibras más alejadas? Y bueno, esa fibra y esta fibra. En ese caso, ¿no? Si estoy hablando de una sección rectangular, evidentemente serán todas estas fibras, las más comprimidas y las más traccionadas, en este caso, para este momento flector, donde se traccionan las fibras de abajo y se comprimen las fibras de arriba. Pero esa distribución es lineal. Las máximas tensiones se van a dar en las fibras más alejadas. ¿Estamos? O en la fibra más alejada, como sería este caso. Bueno, ahí tenemos cómo es la distribución de tensiones normales, o sea que esta fibra que se alargó se debió por Hooke a una tensión de tracción, en este caso, para todas estas fibras, o de compresión para todas estas fibras. Que la expresión es exactamente igual, nada más que ahí lo voy a medir en un sentido o en el otro sentido. ¿Cuánto vale la fuercita que tengo aplicada aquí, en este caso de tracción, por la posición del diferencial que está en este cuadrante? Esta fuercita que está aplicada en este diferencial de área, de este diferencial de superficie. Este es el área diferencial de este elemento diferencial de esta superficie correspondiente a la sección. ¿Qué fuercita voy a tener aplicada aquí normal? Tensión. Sigma. ¿Cuánto va a valer? Acuérdense que la tensión aquí es igual. Es la fuerza por unidad de área. Si mi área es diferencial, quiere decir que a la tensión la multiplico por el diferencial de área y ¿qué me va a dar? La fuerza a que está solicitada a la fuerza de tracción a que está solicitada esta fibra longitudinal. Y aquí se ve el sentido de las X. Aquí también el sentido de las X. Acuérdense que el eje X ahora es perpendicular a la sección. Para este dibujo. Entonces la fuercita va a valer sigma por diferencial de área. Y acá voy a tener todas las fuerzas de tracción. Y aquí tendré toda la fuerza de compresión. ¿Cómo es la distribución de acuerdo a esa expresión? Así. Cuanto más alejada está de este eje, la tensión es más grande. Para esta posición I, esta corresponde a esta tensión. Para esta posición ubicada a la distancia máxima, C2, que llamamos, será esta. Esta es una recta. Y evidentemente aquí no tengo tensión, que sería cuando I vale 0. Esta es la distribución de tensiones normales en la sección. Normales. Estas son las tensiones producidas por la flexión. Esa es la expresión. ¿Está bien? Donde rho es el radio de curvatura de este eje neutro que se llama, que no se alarga ni se acorta, correspondiente a este arco de circunferencia, ¿no? Se puede averiguar cuánto es esa radiocurvatura. Es muy pequeña la curvatura que se genera, pero existe y se puede calcular.
Bueno, ahora vamos a hacer dos consideraciones. Esta fuercita, ¿cuánto dijimos que valía? Sigma por diferencial de área. ¿Sí? ¿Qué me da? Fuerzas perpendiculares a la sección. ¿Qué pasa si yo integro a lo largo de toda la superficie el producto de sigma por dA? ¿Qué me va a dar? Sigma por dA me da la fuerza de tracción. Normal. Normal me va a dar. ¿Y cuánto vale el esfuerzo normal en este caso? Donde lo único que tengo es momento flector. En cualquier sección. Ya, cero. Si yo reemplazo a sigma por E sobre ρ por I y saco afuera E sobre ρ, porque son constantes, E sobre ρ por I por dA, me dijeron que es igual a 0. ¿Qué conclusión estamos sacando? ¿Qué es este término? dA por I integrado a lo largo de toda la superficie. Esto es un concepto que vimos. La integral de los productos de los diferenciales de área por la distancia que hay a un eje a lo largo de toda la superficie, la integral a lo largo de toda la superficie. ¿Qué es esto? ¿Cómo llamamos esto? El producto de un área por una distancia, ¿qué es? En el momento... perdón. ¿Cómo? No. Bueno, a ver si se acuerdan. En realidad ya lo usaron a eso. La integral de dA por I es igual. ¿Se acuerdan? Que por ahí esta integral la reemplazamos por sumatoria. La sumatoria de las áreas parciales por la distancia a un eje es igual al área total de la superficie por la distancia que hay del baricentro de la misma a dicho eje. ¿De acuerdo? Y esto lo llamamos momento estático o de primer orden de la superficie respecto del eje. ¿Qué eje será? Momento estático o de primer orden de la superficie respecto del eje. ¿Cuál? X, Y o Z. Estoy trabajando la superficie. La superficie tengo el eje Z y el eje Y. El plano de la... ¿Cuál? Z dicen ahí en el chat. Z, perfecto. Pero si es, evidentemente, para que esto sea cero, ni E ni ρ son iguales a 0. Quiere decir que la integral es igual a 0. Si la integral es igual a 0, el área no va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que es 0? La distancia. La distancia. Quiere decir que este eje Z, ¿por dónde va a pasar? Si esta distancia, dijimos que es la distancia que hay del baricentro de la superficie al eje. El baricentro.
Exactamente, quiere decir que este eje Z pasa por el baricentro de la sección. Entonces la distancia que estamos midiendo es a partir de este eje baricéntrico a las diferenciales, digamos. O sea que ese eje Z no es un eje cualquiera, es un eje baricéntrico perpendicular al eje Y. ¿Eh? Que estamos admitiendo que el eje Y es un eje de simetría de la sección. Acuérdense que cuando hablamos de sistemas de alma llena en el plano, estamos admitiendo que las cargas, las reacciones de vínculo, estaban actuando en un mismo plano. Ese plano XY, que sería es el plano de simetría de la sección, y es donde están el plano de las cargas exteriores que están aplicadas. El plano de cargas es el plano XY, que es y en la sección sería perpendicular. Bueno, este eje Z no es cualquiera, es un eje baricéntrico. Bien. Y la segunda cuestión que vamos a plantear es, evidentemente todas esas fuercitas perpendiculares a la sección tienen que generar un momento equivalente al momento exterior que está actuando. ¿Y cuánto vale el momento de cada una de estas fuerzas? Sigma por dA es la fuerza, por I es la distancia que hay de la fuerza al eje Z. Esto es el momento de la fuerza respecto del eje Z. Fuerza por la distancia al eje y me produce un momento que tendería a rotar la sección así, que es lo mismo que esto. ¿Sí? La integral de los momentos de los diferenciales de fuerza a lo largo de toda la superficie me va a dar igual al momento exterior aplicado, P por A en este caso, o estos dos momentos. Esto es una cuestión de equilibrio entre fuerzas internas y equivalente al momento exterior aplicado. Si yo reemplazo a sigma por E sobre Rho, sale afuera, me queda la integral de I cuadrado por dA. Y volvemos a una expresión parecida a la que ya vimos. ¿Qué es esto ahora? A ver si me lo dice. Recién les pregunté de A por I y estuvieron medio. La integral de dA por I me dijeron que es el momento estático de la superficie respecto del eje Z. Perfecto. ¿Qué es esto? La integral a lo largo de toda la superficie de dA por I al cuadrado. ¿Qué es? Momento de inercia. Perfecto, pero le falta algo. Momento de inercia respecto de qué.
Cuando hablo de momento de inercia de una superficie, si no digo respecto de qué, queda muy general eso, momento de inercia. No es que esté mal, pero los momentos de inercia son respecto ¿de qué? Del eje Z. Perfecto. Entonces, M, el momento exterior, es igual a E J, lo habíamos llamado, ¿sí? Este es el momento de segundo orden, llamado momento de inercia, respecto del eje Z, que es un eje baricéntrico. Este es el momento, el M, este momento, ¿cierto? Constante en este caso. Vamos a ver que cuando tengo un diagrama de momento, y bueno, evidentemente variable, si el momento no es constante, si no es variable, por ejemplo, linealmente, y voy a tener un corte constante. Y si el momento varía cuadráticamente, voy a tener un corte lineal. Eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Entonces este momento en este caso es constante, pero si no es constante, tomará distintos valores. Para distintas secciones, este momento corresponderá al momento que tengo en esa sección en particular. Bueno, lo único que vamos a hacer ahora es eliminar ρ de ambas ecuaciones y vamos a llegar a la expresión que queremos obtener, digamos. Bueno, si quieren reemplazamos a ρ allí, en esta expresión. ¿Cuánto vale ρ? E sobre m por j, ¿sí? Vamos a poner aquí. Bueno, el E lo tengo de aquí, el ρ dijimos que es E sobre m por j, al m lo vamos a poner aquí. E sobre m está dividiendo. Entonces, en definitiva, ¿cómo me queda sigma x? El momento flector dividido el momento de inercia por I. Entonces, las tensiones normales que se producen en las fibras de tracción o de compresión son directamente proporcionales al momento flector y a la distancia del eje neutro a la fibra, ¿sí? E inversamente proporcional ¿a quién? Al momento de inercia. ¿Dónde se van a producir las tensiones máximas? Para cuando I es máximo. I es máximo, en este caso, para C2 en un sentido o para C1 en el otro sentido. Si yo reemplazo aquí a I por C1, esta expresión que me va a dar la máxima tensión aquí va a ser M sobre J sub Z por C1 y aquí me va a dar M sobre J sub Z por C2. ¿Y qué logré aquí tener? Las máximas tensiones de tracción y de compresión que se dan en la sección debido al momento flector. Evidentemente se dan en las fibras más alejadas.
Este es el diagrama de tensiones normales, que fíjense que las llamo, se dan según la dirección X. En este plano serían así. Las tensiones son normales a la sección, sigma. Y las dibujamos así, ¿eh? En el sentido X, acá volvería a tener el plano XY, parecía el que tenía aquí. Las tensiones son en la dirección X. Este sería un diagrama de tensiones. ¿Dónde se da esta máxima tensión? En esta fibra, ¿sí? Evidentemente, para una fibra cualquiera, depende de la distancia I. ¿Cuánto vale la tensión? Este valor. ¿Cuánto? M sobre J, eso no cambia, por I. ¿Dónde está la distancia I? Bueno, evidentemente a la hora de verificar una sección, a ver si las tensiones no superan la tensión admisible, o dimensionar una sección, vamos a trabajar siempre con la tensión máxima, que son las que se dan en las fibras más alejadas respecto de ese eje baricéntrico, Z en este caso. Y ahora viene algo que vimos también cuando vimos características geométricas de la sección. Si yo hago el cociente entre J y la distancia a la fibra más alejada, ¿cómo habíamos llamado a eso? J, momento de inercia, dividido C1. ¿Cómo habíamos llamado el cociente entre el momento de inercia y la distancia de la fibra más alejada al eje correspondiente, Z en este caso? Momento resistente respecto del eje Z en este caso. Entonces fíjense que aquí WZ1 lo vamos a llamar. Este valor en realidad lo puedo hacer como M dividido W. W1. Es lo mismo. M sobre JC por C1 es lo mismo que hacer M sobre el momento asistente. Y aquí, ¿cuánto vale? M sobre W2. ¿Y qué es W2? JZ dividido C2. Y esta sería la distancia más alejada que tengo del eje Z en un sentido, o del eje Z en el otro sentido. Evidentemente esta tensión es de compresión. En este caso, esta es la tensión máxima de compresión y esta es la tensión máxima de tracción. Y para eso utilizo el momento resistente, que en este caso tengo un momento resistente a la tracción y otro momento resistente a la compresión. Si C1 es distinto que C2, evidentemente si el eje Z es un eje de simetría, C1 es igual que C2, W1 es igual que W2 y evidentemente esta tensión máxima de tracción es igual que la de compresión, es igual que esta tensión máxima de tracción. Y esa tensión máxima, que es M sobre W, que puede ser de tracción o de compresión, es la de Navier, que se llama también ley del espejo. Esta tensión puede ser de tracción o de compresión, ¿no?
Vemos que siempre voy a tener tracción y compresión en la sección. Y la máxima va a ser siempre M sobre W. ¿Qué es W? El momento resistente o módulo resistente que en las secciones de perfiles normales se acuerdan que ya estaba tabulado. Y sí, porque es una característica geométrica de la sección, el momento resistente. Es como el área de una sección, el momento resistente. Que es el momento de inercia dividido la distancia que hay de la fibra más alejada al eje correspondiente. Y acá viene algo muy importante. ¿Cuál es el eje respecto del cual se calcula el momento resistente de una sección? Bueno, en este caso es el eje Z, pero el eje Z es el eje perpendicular al plano en que están las cargas. Las cargas están en el plano XY. Entonces, cuando les damos una sección y les damos una situación particular de cargas, y bueno, si tienen que calcular las tensiones normales, y es respecto del eje Z en este caso que se calcula el momento resistente. El momento flector dividido el momento resistente me va a dar las tensiones. No es respecto del eje Y. Entonces, cuando le dan una sección y un plano de cargas y les piden calcular las tensiones, fíjense bien respecto de qué eje se calcula el momento resistente. El eje siempre va a ser perpendicular, un eje perpendicular al plano de las cargas. Como en este caso el plano de las cargas es el plano XY, lo tengo aquí, evidentemente el único eje perpendicular al plano de las cargas es el eje Z. Es un eje que pertenece a la sección y respecto al cual debo calcular el momento resistente. O primeramente el momento de inercia y después dividiendo el momento de inercia dividido en C1 y C2 me va a dar que esos dos momentos resistentes. Que son los que utilizamos para M dividido W, esta fórmula del espejo, me da la tensión, esta es la máxima, ¿no? Esta es la tensión máxima de compresión y esta es la tensión máxima de tracción. ¿Estamos? Bueno, si uno quisiese saber cuánto se deforma o el radio de curvatura, evidentemente de esta expresión uno puede sacar ese radio de curvatura. 1 sobre ρ igual a M sobre E por J. Y bueno, podríamos sacar de aquí, esto se llama curvatura, ¿no? La curvatura, que es la inversa del radio de curvatura, es inversa, es directamente proporcional al momento flector. Evidentemente, cuando no hay momento flector, no se produce este efecto. Esto vale 0 y evidentemente ρ, ¿cuánto vale? Tendería al infinito, ¿no es cierto? A mayor momento flector, o cuando hay momento flector, se produce esta curvatura, aparece un radio de curvatura, y ese radio de curvatura es, la curvatura es directamente proporcional al momento flector, o sea, mayor momento flector, mayor curvatura voy a tener. Pero mayor curvatura es menor el radio, ¿sí?
e inversamente proporcional a ¿qué? Al producto de E por J, que se llama rigidez a flexión. Este producto se llama rigidez a flexión. Cuanto más rígida a la flexión es una barra, una viga, menor curvatura va a tener. Menor deformación va a tener, básicamente. Bueno, estas son las expresiones que vamos a utilizar normalmente para trabajar en flexión. En realidad, la más importante es la ley del espejo, que dice que sigma máximo es igual a M sobre W. No puede superar la tensión admisible del material. Esa es la expresión que vamos a trabajar. Entonces, si yo tengo que dimensionar una sección, evidentemente el momento flector lo voy a sacar del diagrama del momento flector. Si defino de qué material va a ser la sección, de aquí voy a despejar W. ¿A qué es igual W? Mayor o igual que el momento flector dividido la tensión admisible. De esta forma voy a dimensionar. En realidad, ¿qué voy a estar calculando? ¿Qué momento resistente mínimo necesito para que mi sección resista el momento flector a que está solicitado? Si tengo el momento flector y tengo la sección definida, voy a tener estos dos términos. Voy a estar calculando la tensión máxima. ¿Qué tengo que controlar? Que no supere la admisible. Eso sería una verificación de una sección cualquiera, si resiste. ¿Cómo lo hago? Calculando la tensión y verificando que no supere la tensión admisible material. Esto sería esta expresión sería para verificar. La misma expresión para dimensionar. Porque acá voy a calcular el W. Y la misma expresión para, imagínense que tengo una sección cualquiera, definida. ¿Qué pasa si hago el producto de W por la tensión admisible? W por sigma admisible me quedaría mayor o igual, ¿sí? M. Así estoy multiplicando. Si yo tengo una sección cualquiera y el material, ¿qué me daría este producto? Un momento me da. Es el momento máximo o M menor o igual que este valor. ¿Este valor qué será? El momento máximo que puede resistir una sección. Todos surgen de la misma expresión, ¿no? Evidentemente, si tengo un diagrama de momentos cualquiera, acá tenía un momento constante. Evidentemente aquí va a ir el momento constante, pero si tengo un momento que es variable, esta tensión máxima se va a corresponder con ¿qué momento? Con el momento máximo que tenga aquí. Porque el W es una característica geométrica de la sección. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un diagrama de momentos, cualquiera, y acá deberá ser el momento de mayor valor que tenga.
Porque la tensión es directamente proporcional al momento flector. A mayor momento flector, ¿qué voy a tener? Mayor tensión. Esto va a ser, depende de la sección. O sea, la tensión máxima se va a dar para cuando el momento sea máximo. Entonces, ¿cuál es el momento máximo que me va a resistir una sección dada de un material determinado? El producto de W por la tensión admisible. Ese es el momento máximo que puede soportar una sección. Si me dan una sección determinada de un material determinado, voy a poder calcular el W, la tensión admisible del material, la saco de tablas, de los ensayos, y voy a estar calculando cuál es el máximo momento, o sea, menor o igual a un determinado valor que puede soportar una sección. Pero se dan cuenta que todo sale de aquí. O para calcular la resistencia, a ver si resiste una sección dada a un momento flector determinado, M sobre W, que no debe superar al admisible. O qué momento resistente necesito de la sección de una determinada estructura. Mínimo necesito el producto de M dividido la tensión admisible. O qué momento máximo puede resistir una sección determinada. Pero todo viene de esta expresión que vimos anteriormente, que se pueden usar de distintas formas en función de lo que necesite. ¿Estamos? Si no, avisen, ¿no? Bueno, evidentemente las secciones la tienen todas tabuladas, pero imagínense una sección rectangular. Para las cargas actuando en este plano. Este sería el plano en que actúan las cargas, plano de solicitación que le llamamos. Y una sección rectangular de ancho B y altura H, evidentemente el momento resistente, que es igual a J dividido. Acuérdense que el momento resistente era respecto de este eje Z. Y la distancia más alejada es H sobre 2. Quiere decir que, ¿cuánto vale el momento resistente de una sección rectangular? Es una característica geométrica y vale B por H cuadrado sobre 6 en este caso. ¿Sí? Sección rectangular. No hace falta, digamos, estos valores los sacan de tabla y este es el concepto de momento resistente. Si la sección es circular, y bueno, el W se acuerdan que es J, el momento de inercia de esa sección. Si buscamos la tabla, es la pi por diámetro de la cuarta sobre... Creo que era 64. A ver. Creo que era 64. Lo buscan en la tabla, esas tablas las van a tener, o sea que no. Sí, sobre 64. Si a eso lo divido por la distancia más alejada, que evidentemente va a ser el radio o el diámetro dividido 2, evidentemente el momento resistente es pi por d al cubo sobre 32 sería. Por ejemplo. Y si tengo una sección
Espesor constante, ¿no? Diámetro, vamos. Diámetro exterior D y diámetro interior D. Espesor constante, ¿no? O sea que se supone que D menos D sobre 2 es el espesor, ¿no? Si hago la diferencia de diámetro exterior menos diámetro interior y lo divido por 2, es el espesor. Bueno, estoy hablando de una sección de un anillo, ¿no? Un caño. ¿Cuánto vale el momento resistente de esa sección? Correspondiente a un caño de acero, por ejemplo, puede ser. Caño de hormigón, un caño de cualquier material. ¿Cómo calcularía en este caso el momento resistente? ¿Cuánto vale el momento de inercia? Primero, porque el momento resistente es el cociente entre el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico perpendicular al plano de las cargas o de solicitación, dividido la distancia más alejada de la distancia de la fibra más alejada a dicho eje. ¿Cómo calculan el momento de inercia de esta sección? Vamos a dibujar aquí. Un poquito mejor, ¿no? Esto rayado sería la sección propiamente dicha, ¿no es cierto? Dijimos que este es el... D mayúscula diámetro exterior, D minúscula diámetro interior. Bueno, esto se cortaría en el centro, ¿no? ¿Cómo calculan el momento resistente de esa sección? Este es el espesor, entonces. Imagínense que les doy una sección y les pido calcular el momento resistente de esa sección respecto de un eje cualquiera que pasa por cualquier eje baricéntrico. En este caso la particularidad es que todos los... Tengo infinitos ejes baricéntricos, o sea que podría a esa estructura cargarla en cualquier plano, lo mismo que esta. Aquí es respecto del eje Z, baricéntrico. Aquí también. Pero se dan cuenta que aquí tengo infinitos ejes baricéntricos, o sea que podría, plano de solicitación podría ser cualquiera y el momento resistente va a ser siempre el mismo. Cosa que no es lo mismo cargada en este plano o cargada en este plano aquí. El momento de inercia respecto del eje Z no es lo mismo que el momento de inercia respecto del eje Y. En este caso sí. ¿Cuánto vale el momento resistente de esa sección? Profe, podemos sacar primero del diámetro mayor y después lo hacemos restando, calculándolo del diámetro menor.
Exactamente. Así como se hace, bueno, esa sección que tenían, ¿se acuerdan que tenían un semicírculo, un triángulo? Tienen que descontar. ¿Cuánto vale el momento de inercia de la sección circular de diámetro exterior D mayúscula? Que sería equivalente a esta, ¿o no? Igual a la de arriba, claro. Donde el D será el D mayúscula. Si a eso le descuento la sección circular de diámetro D minúscula, ¿qué me va a quedar? La sección que quiero averiguar. Quiere decir que va a ser pi por D mayúscula a la cuarta sobre 64 sobre pi por menos pi por D minúscula a la cuarta sobre 64. En definitiva, si saco factor común, ¿están de acuerdo que esto es el J? Respecto a cualquier eje en este caso. Así es, restando. Pero esto lo tendré que dividir por quién. Para calcular el W. D mayúscula dividido 2. D mayúscula sobre 2. Perfecto. Porque es la distancia más alejada de cualquier eje baricéntrico o la distancia de la fila más alejada de dicho eje y evidentemente es el D exterior sobre 2. Y este es el momento resistente de una sección correspondiente a un caño, una sección anular se llama. Un anillo. Sería un corte de una columna hueca, de una viga, un caño, ¿sí? Bueno, se dan cuenta que es una característica geométrica de la sección, o sea, ustedes siempre van a poder calcular el W de una sección dada. Bueno, vamos a ver un par de problemitas asociados, a ver cómo bueno, este archivito lo van a tener, o sea que simplemente lo pueden revisar. Hay varios ejercicios resueltos, ¿sí? Flexión pura, ¿sí? Bueno, este ejercicio 1 lo vamos a dejar, es muy parecido, fíjense que el diagrama es casi, bueno, está dibujado del otro lado, porque fíjense cómo está la viga. Fíjense que las cargas P Profe, tienen dos voladizos esta viga. Sí, te escucho. no sé si usted está transmitiendo, no está queriendo mostrar los ejercicios en este momento porque no está transmitiendo. Por las dudas. No, es que es así. Ahí está. Era seguro eso que no estaba. Estaba mirando yo solo. Bueno. Gracias. Bueno, fíjense que ahí tengo una viga apoyada en D y en E, pero las cargas P están actuando en dos voladizos, DA y EB. Evidentemente el diagrama de momento, bueno, esa sería la curvatura, cómo quedaría deformado, pero el diagrama de momento es exactamente opuesto al que vimos recién. ¿Sí? La tensión máxima es M sobre W. Si la sección es una sección circular, ahí está el W, lo vimos recién. Si hago el momento y yo W, ¿qué me da? La tensión máxima. Bueno, si aquí calculamos el radio de curvatura correspondiente al tramo DE, que es la formulita que vimos recién, bueno, fíjense lo que me da como radio, ¿no?
987 metros. Se dan cuenta que las curvaturas son, o los radios son muy grandes, o lo que es lo mismo, las curvaturas son valores muy chiquitos. O sea, si bien se flexa, se deforma la viga, esto que estamos dibujando acá es la deformación. Es muy exagerada como para poder esta representación, digamos, muy exagerada respecto de la realidad. Fíjense que este radio de curvatura, en este caso en particular, da 987 metros. Bueno, la curvatura es muy pequeña, digamos. Bueno, simplemente para calcular la flecha por trigonometría, como todo esto es ρ, y aquí también tengo el radio de curvatura, ese ángulo θ se puede calcular haciendo L sobre 2 dividido ρ, bueno, por trigonometría calculan cuánto es el desplazamiento delta vertical del punto medio de esa viga, que fíjense, son valores muy pequeños, estamos hablando de, no llega ni a 1 milímetro ese desplazamiento, en el punto medio. Bueno, acá tengo una viga simplemente apoyada de 6 metros, la vamos a dibujar. Con una carga uniformemente distribuida, o sea, una viga que está con un apoyo fijo y un apoyo móvil en los extremos, tiene 6 metros, una carga uniformemente distribuida, y me pide elegir una viga, o sea, elegir la sección, en definitiva. Y me da dos opciones. Una viga rectangular de madera o una viga de acero. Este es un caso donde tengo que dimensionar. Me da una viga de tal longitud que soporta una determinada carga y me dice, bueno, determine la sección correspondiente a la madera, en este caso. Definimos una sección rectangular. Podría ser otra geometría, pero es algo que tenemos que elegir. Bueno, rectangular, cuadrada, circular, un perfil. Eso vamos a tener que elegir un poco la forma y el material. Entonces, si yo tengo una viga de 6 metros de largo con una carga uniformemente distribuida, la situación sería esta. Ustedes ya saben cómo son los diagramas. ¿Cómo son los diagramas cómo es el diagrama de corte aquí? ¿O cómo reaccionan cuánto valen las reacciones aquí en los apoyos? Por simetría son iguales, ¿e iguales a cuánto? Si tengo una carga uniformemente distribuida, cuyo valor me lo dan, y longitud L, donde también lo conozco. La carga por la longitud. Pero la carga por la longitud me da la resultante de la carga exterior aplicada en la viga. ¿Cuánto valen las reacciones? ¿No vale la mitad? Sí, dividido 2. Ah, bien, porque Q por L, ¿qué me da? La resultante total aplicada en la La mitad. resultante. Pero esa es la carga exterior. ¿Bien? ¿Cómo son los diagramas? Sí.
Bueno, en realidad esto ya lo vimos y lo tienen también. ¿Se acuerdan de esos diagramas? Bueno, estos valores, el Q por L sobre 2. ¿Sí? Función lineal y función cuadrática. ¿Y este valor cuánto vale? Máximo. Ahora lo podrían calcular. ¿Dónde se da? ¿En qué sección? El momento máximo. ¿Dónde está ubicada esta sección? L sobre 2. L sobre 2. ¿Podrían calcular cuánto vale el momento en L sobre 2? Y sí. Q por L sobre 2 por L sobre 2 menos Q por L sobre 2 por L sobre 4. Bueno, este es un valor muy característico que se utiliza normalmente. El momento máximo de una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida que se da en la mitad de la longitud de la viga vale siempre Q por L cuadrado sobre 8. Es un cálculo muy simple que ustedes lo pueden calcular y además lo tienen. Cuando vimos vigas y vimos los diagramas de vigas simples, este es el primer caso o el segundo caso que lo tienen ahí en la guía. Entonces tengo el momento máximo, fundamental para poder dimensionar. ¿Y por qué? Y porque ¿cuánto valía la tensión máxima? M sobre W. ¿Qué momento voy a utilizar aquí? ¿Cuál es el más desfavorable? Máxima. El del medio, ¿no es cierto? Quiere decir que ya tengo cuánto vale M. Este es el momento, lo volvemos a... Es el momento máximo. Ya lo habíamos dicho. Si quiero calcular la tensión máxima, que no debe superar a la tensión admisible del material, tengo que trabajar con qué momento. Momento flector máximo. Ya lo tengo. Sé su valor, porque sé cuánto vale Q y cuánto vale L. Eso me lo daba el problema. ¿Sí? Tengo el valor de Q. Ahí me dice 700 kilos sobre metro. Tengo el valor de L que vale 6 metros. O sea que tengo el momento máximo. Tengo la tensión, fíjense. Tensión admisible. Entonces, ¿qué tengo que calcular ahora? Tengo el momento máximo. Tengo la tensión admisible. Tengo que calcular ¿qué? El W. $80 kilos sobre centímetros cuadrados es la tensión admisible de una madera. ¿Sí? Entonces, esa expresión que vimos de la ley del espejo es: tengo el momento máximo, tengo la tensión admisible, ¿qué voy a despejar? W mayor o igual que el momento máximo dividido
¿Cuánto vale el momento máximo? Lo calculamos. ¿Cuánto vale la tensión admisible? La conozco. ¿Sí? Si hacemos esta operación, ¿cuánto vale el momento máximo? Q 700 por 6 al cuadrado dividido 8. Eso me da 3.150 kilogramos, ¿sí? Sobre 80. Bueno, pero cuidado que aquí estamos con kilogramos y centímetros. Bueno, pero acá, si yo multiplico por 100, centímetros sobre metro, estoy pasando a kilogramos centímetros dividido kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué me da el W? Mayor o igual a qué? Un número, que sería el momento resistente mínimo. $3.937,5 ¿qué? Centímetro al cubo se mide, o unidad de longitud al cubo, porque es momento de inercia dividido unidad de longitud. Centímetro a la cuarta dividido centímetros, ¿sí? ¿Cuánto vale el W de una sección rectangular? Que es la primera alternativa, B por H cuadrado sobre 6. Entonces, ¿qué puedo? Si igualo B por H cuadrado, pongo B por H cuadrado sobre 6 aquí, y tengo el valor, ¿qué puedo despejar? Y podría... El área. pero acá tengo el área, está bien, esto es igual a... El área en realidad no, Porque quedaría está base bien, por altura. esto es lo mismo que un sexto por el área por H. Pero en realidad fíjate que tengo dos variables que definir aquí, en una sección rectangular. Si no defino una de las dos, tiene infinita solución el problema, porque yo lo que necesito es este momento resistente. Ese momento resistente en una sección rectangular me lo da B y me lo da H en distintas proporciones, llamemos, ¿no? B por H al cuadrado dividido 6. Por eso el problema, para dimensionar una sección rectangular, y tengo que definir una de las dos. O una relación entre B y H. Para poder recién despejar cuánto vale B y cuánto vale H. ¿Se entiende? O sea, si yo hago B por H cuadrado sobre 6 mayor o igual a 3.937,5, y bueno, tengo una expresión que depende de B y de H. Tengo infinitas secciones rectangulares de valores B y H que cumplen esa relación, porque tengo una expresión con dos incógnitas.
Por eso el problema, en este caso, fíjense, ¿qué me dice? Me da una relación entre H y B. H sobre B podría ser el doble, 1,5. Es algo que vamos a definir nosotros en función a lo mejor de lo que dispongamos. Y bueno, si yo tengo una sección de madera que tiene un ancho B y un ancho H que tiene una cierta relación, y bueno, o tengo una sección determinada de ancho B y de altura H, puedo calcular su momento resistente. Si me da mayor o igual que ese que necesito, la voy a poder utilizar. Si no, no. Si yo tengo que elegirla a la sección rectangular, y no, si no tengo alguna relación entre H y B, y tengo un problema de infinitas soluciones. Por eso en este caso me dicen que H sobre B igual a 1,20. Me da una relación, o sea que es un 20% más H respecto de B. Eso es lo único que me está diciendo. Y con eso puedo resolver el problema. Bueno, acá está resuelto. Evidentemente, el W que necesito lo habíamos calculado. ¿Y lo voy a hacer igual a qué? Y si conozco la relación entre B y H, reemplazo a B en función de H, en este caso. B va a ser igual a H sobre 1,2. Si yo pongo a B acá, en lugar de B, pongo H sobre 1,2, el W me queda H cubo sobre 7,2. Entonces, al W que calculamos, este valor, 3.937,5, luego igual a H cubo sobre 7,2, y ahí despejo H. Y como H sobre B es 1,20, despejo B. Y fíjense que hemos dimensionado la sección rectangular. ¿Qué sección? De 25,4 por 30,5. Si mi relación hubiese sido H sobre B igual a 2, y hubiese obtenido otro B y otro H, pero ambos hubiesen tenido el mismo momento resistente mínimo. ¿Se entiende? Y hemos dimensionado la sección rectangular, pero poniéndole una condición. Si no, era un problema indeterminado. Si hubiese sido cuadrada la sección, no hay problema, porque el W, ¿cuánto vale? Y B igual a H, me va a quedar el lado al cubo sobre 6, en definitiva. Y bueno, ahí sí, despejo directamente que la sección cuadrada. ¿Y qué me hubiese dado en este caso? Este valor es 3.937,5. ¿Y aquí qué tendría? El lado al cubo sobre 6, en definitiva. ¿Sí? Que sería el W de una sección cuadrada. Quiere decir que si a 3.937,5 lo multiplico por 6 y saco la raíz cúbica, voy a estar obteniendo 28,7. O sea, una sección cuadrada de 28,7 centímetros de lado, también hubiese sido solución de este problema. O una sección rectangular de 25,4 por 30,5. No tienen la misma área.
tienen el mismo momento resistente. ¿Se entendió el problema? Bueno, acá lo pueden terminar de ver. Hemos dimensionado o hemos elegido la sección de la viga de madera para estas condiciones. ¿Qué pasa si la viga de 6 metros que soporta esta misma carga la quiero de acero de un perfil I o doble T normal? Que lo vamos a sacar de esas tablas que ya hemos visto. ¿Sí? A ver si tenemos por aquí las tablas. Vamos a buscar las tablas. Acá deben estar, a ver, tablas. Esta tabla ya sí la tienen. Y ahí tiene el perfil normal I, fíjense. ¿Qué pasa si yo quiero dimensionar la sección con este perfil? ¿Qué perfil voy a elegir de todos los que dispongo comercialmente? A ver. ¿Qué es lo que me cambia del problema? Bueno, fíjense que la tensión admisible es otro material. No tiene nada que ver el acero con la madera. Fíjense una tensión respecto a la otra, ¿no? Es mucho más resistente, digamos, el acero que una madera. En este caso, la tensión admisible, que es la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad, estamos tomando 1200 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué cambia de mi problema ahora? Bueno, mi tensión admisible es 1200 ahora. Y bueno, mi W tiene que ver con la tensión admisible del material, el W mínimo que necesito. El momento máximo no cambia, no depende del material el momento máximo, ni de la forma de la sección, tal cual como lo vimos. Pero evidentemente cuando divida por 1200 aquí, bueno, me va a dar otro momento resistente. ¿Qué valor me da? Bueno, serían 3150 por 100 dividido 1200 ahora. 262,5. ¿Qué es eso? El momento resistente mínimo que necesito para el material acero. ¿Sí? Pero si me dicen que o dispongo de ese perfil, un perfil I, doble T, he calculado el momento resistente mínimo. Fíjense que esta tabla de los perfiles normalizados I, además del J, fíjense, ¿qué me da ahí también? WX. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué W necesito? 262,5. ¿Cuál voy a elegir? No se ve la tabla, profe. ¿No se ve nada? ¿Qué ven?
Usted, profe. ¿A mí me El ven? pizarrón. Uy, qué... Ah, bueno. Bueno, vieron el 262,5. ¿Qué W van a elegir? ¿Qué perfil van a elegir? ¿Qué designación? Fíjense que aquí tienen JX, WX, JI, WI. Díganme, esta tabla ya me da los W de los distintos perfiles. Pero cuidado, me da el WX y WI. Nosotros calculamos el W mínimo igual a 262,5. Díganme de todos estos perfiles que tenemos, desde el 80 hasta el 600, ¿cuál elegirían? Siendo que esta tabla, además de los momentos de inercia, el área, lo que pesa el perfil por metro, tengo además el momento resistente. ¿Cuál elegirían de todos esos perfiles? Siendo que el W mínimo que necesito para mi problema es 262,5 centímetros al cubo. El 220, profe. Bien, que es el inmediato superior. Que tiene ¿cuánto? 278 centímetros al cubo de WX. ¿Está bien? Eso siempre y cuando el perfil, o digamos la carga, esté en este plano, ¿no? ¿Qué pasa si yo les digo, y si el plano lo pongo, si el perfil lo acuesto? Y este es el plano de las cargas. Esto está perfecto porque el KWX tiene 276, creo que vimos. Como necesito 262, evidentemente lo supera, pero para esta posición, si ponemos el perfil así, ¿no? Si ese mismo perfil lo pongo así, ¿qué W voy a usar? WI. El WI. O el W respecto de este eje, que es el I de la tabla, digamos, ¿no? Si yo lo apuesto al perfil respecto del plano. Pero fíjense que ese WI vale ¿cuánto? Para ese perfil que me dijeron. 33,1. ¿Sí? Entonces, si yo lo hubiese puesto hacia el perfil, el momento resistente hubiese valido 33,1. Evidentemente, ¿qué me va a estar pasando aquí? Si yo voy a poner el perfil en esta posición respecto del plano de las cargas, que sería este plano o este plano para la sección. Y me va a estar dando, fíjense, 3.150 por 100 dividido 33,1, 9.516 kilos, 9.516 kilos sobre centímetros cuadrados me hubiese dado la tensión.
M sobre W, 9.516 kilos sobre centímetros cuadrados, siendo que la tensión admisible es 1.200. ¿Qué me hubiese pasado si por error al perfil lo coloco en esta posición? Se me hubiese roto la viga, ¿no? Se rompe. En esta misma posición, siendo el mismo perfil, su momento resistente es 276 y la tensión máxima a que está solicitado va a ser 3.150 por 100 dividido 276. 1.141 kilos sobre centímetros cuadrados, que evidentemente es menor que la tensión admisible, que es lo que queremos lograr, que siempre sea menor que la tensión admisible. Y fíjense que hemos dimensionado con dos materiales distintos y evidentemente dos secciones distintas. ¿Mm? Bueno, aquí tienen otros ejercicios resueltos. Ahí está, 220, 278 centímetros, 276 le pusimos aquí. Debe haber sido 278, ¿no? Está bien, 220. Bueno, aquí fíjense que tienen un problema parecido. Esto, mírenlo, se los voy a mencionar nomás y con esto ya terminamos. Acá tengo una viga de madera, ya está dimensionada la viga, y me pide calcular la máxima tensión de flexión. O sea, evidentemente las máximas tensiones normales debido a la flexión, y es M sobre W. Evidentemente el W de una sección que está definida lo voy a poder calcular. El momento flector lo voy a sacar del diagrama de momento flector, que para eso tendré que resolver la viga, calcular reacciones, diagrama de cuerpo libre y trazar el diagrama. En este caso el diagrama, ahí ven el diagrama de momento flector, fíjense que tengo un momento que tracciona las fibras de arriba y otro momento que tracciona las fibras de abajo. Si mi sección es rectangular, ¿con cuál de los dos momentos voy a trabajar? Siendo que tengo uno de tracción superior y otro de tracción inferior distintos. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? La tensión máxima es siempre M sobre W. Pero acuérdense que tengo una tensión máxima de tracción que puede ser igual a la de compresión en el caso de que C1 era igual que C2. En el caso de una sección rectangular, ¿cómo son C1 y C2, que eran las distancias de las fibras más alejadas al eje baricéntrico? ¿Cómo resultan C1 y C2? Son iguales, profe. Iguales, ¿sí? Entonces, ¿con cuál de los dos momentos voy a trabajar? Si el C1 es igual que el C2, y por más que traccione arriba o traccione abajo, siempre las tensiones máximas se van a dar en la fibra más alejada, y lo único que va a pasar en la sección A o en la sección B, y bueno, se van a invertir las fibras que se traccionan. Pero la máxima siempre se va a dar para el momento más grande. ¿Eh?
Por eso la tensión máxima acá está utilizada con el momento de mayor magnitud, en definitiva. Y el W es B por H cuadrado sobre 6. Bueno, el 6 pasa multiplicando en este caso. Y esa es la tensión máxima de tracción o de compresión. ¿Que se da dónde? En la sección B, donde está la carga puntual aplicada. Y esta es la distribución de tensiones. Compresión arriba, tracción abajo, porque el 2412, ¿qué hace? Tracción abajo, pero sabemos que comprime arriba. Ahí ven la sección con todas las fibras que se comprimen, que son las del eje neutro hacia arriba, y todas las fibras que se traccionan hacia abajo del eje neutro. Las máximas, ¿dónde van a estar? Y H sobre 2 en un sentido y en el otro sentido. ¿Y cuánto vale? 80,4. Si hubiésemos querido calcular con el 2376, ven que se invierte, las fibras que se comprimían, ahora se traccionan. Lo ven por el diagrama. Tracción arriba, compresión abajo. Pero además, fíjense las magnitudes. Es menor, ¿por qué? Y porque el momento es menor, que se da en la sección A. Esta es la situación en la sección A, esta es la situación en la sección B. ¿Lo ven? Acá, como me pedían las tensiones máximas, esto no hubiese sido necesario. De todas formas, está mostrado como para que vean cómo cambian las fibras de estar comprimidas en la parte superior y traccionadas en la fibra inferior. En B, la sección ubicada en la posición B, respecto a la sección ubicada en A, que estaría justo debajo del apoyo, donde la distribución de tensiones es la que está mostrada en este gráfico y en el plano de la sección. ¿Se entiende eso? Estas serían las dos secciones más solicitadas, llamémosle, pero en realidad las máximas tensiones se dan en B. En A simplemente es mostrar cómo se invierten las tensiones en las fibras, pero las máximas tensiones se van a dar donde el momento tiene mayor magnitud. Para este caso donde C1 es igual que C2. Y en este último ejercicio, ¿qué pasa? Y mi sección, mi eje baricéntrico no está igualmente alejado de las fibras a un lado y al otro. O C1 es distinto que C2 en este caso, como verán. Es una sección, una T invertida. La distancia más alejada, de la fibra más alejada al eje, ya sea para a un lado y al otro, son distintas aquí. ¿Sí? Bueno, aquí está analizado para esta situación de carga, este valor de la carga y estos diagramas de corte y momento flector, ¿qué pasa en las distintas secciones A, B y C con esta sección de la viga